Ecos del Futuro es presentado por Salesforce. Conectamos a las empresas con los clientes. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Martina Rúa presenta Ecos del Futuro, un podcast de innovación para conocer las principales tendencias de lo que viene y ser protagonistas de ese cambio. 3, 2, 1, fire. Bienvenidos a Ecos del Futuro, un podcast de innovación para conocer las principales tendencias de lo que viene y ser protagonistas de ese cambio. Mi nombre es Martina Rúa y los voy a acompañar en este viaje que empieza así. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a los que vuelven luego del primer episodio y pasen los que llegan por primera vez. Ecos del Futuro es un podcast de innovación aplicada, concreta, cotidiana, en el cual durante 3 tiempos tratamos de inspirarnos, explorar y ponernos en acción. Si están listos, comenzamos con el episodio de hoy y este primer tiempo es tiempo de inspiración. El tiempo de inspiración de hoy es para conocer una cultura corporativa. Una de las cosas que más me gusta de mi trabajo es poder sentarme mano a mano con los líderes globales, aquellos que disrumpen las industrias, para preguntarles cómo innovan, cómo lo hacen, y no solo para preguntarles, sino para oír, para mirar los pasillos, para ver qué dicen sus compañías de ellos. Hace un par de años tuve la posibilidad de conocer en profundidad a la cultura de Salesforce. Salesforce es conocido dentro del mundo de la tecnología como un gestor para relacionarse con los clientes, con mucha profundidad en la inteligencia artificial hoy en día, pero por afuera del negocio tecnológico también se señala a la cultura corporativa de Salesforce como una cultura que está pensando en la manera de liderar que se necesita para el futuro. De hecho, Mark Benioff, su fundador, dijo hace poco en Davos: el capitalismo como lo conocemos ha muerto, y dio sus razones respecto de cómo tenemos que hacer negocios de cara a lo que viene. Un hombre que pude ver en acción y que pude entrevistar a toda su plana directiva global, y quiero traerles algunas de las ideas que me parece que pueden resonar para nosotros. De todas las conversaciones que tuve, ¿qué creo de la manera de liderar de ellos que nos puede inspirar a nosotros en nuestros puestos, en nuestros roles o en cómo pensamos la innovación en nuestro trabajo y en nuestra vida? Primero un poco de historia, ¿no? Porque la historia de Benioff es interesante. Como la de todos estos líderes y fundadores de grandes compañías, siempre hay una curiosidad extrema, obsesiva les diría, de un chico de 12 años que con su primera computadora empezó a escribir programas y pudo empezar a venderlos a esa edad temprana a la revista del barrio. Una curiosidad que lo llevó a ser pasante de Apple y que allí conoció a Steve Jobs, uno de sus grandes maestros inspiradores. Luego, en el futuro, tuvo esa posibilidad de tener a Jobs dentro de sus consejeros, y un hombre que llegó a la vicepresidencia de Oracle, otra de las grandes compañías de tecnología. Hasta que en un momento decidió abrir su camino con una búsqueda personal. Él quería hacer una compañía desde los valores y es así que funda Salesforce en el año 99. Hace un par de años publicó un libro que se llama Trailblazers o Pioneros en español, donde explica de manera detallada cómo fue ese camino y los aprendizajes que tuvo en cada etapa de su vida. Un libro que recomiendo para cualquiera que quiera entender un camino de liderazgo, de decisiones difíciles y de cómo liderar de cara a lo que viene. Lo que traigo, o lo que me gustaría hoy compartir con ustedes, son algunas de las principales ideas que creo que pueden impactar en nuestra manera de hacer, ¿no? Cuando los escuchaba y los entrevistaba a los distintos directivos, pensaba: ¿con qué me puedo quedar de estas maneras de liderar de una compañía global que ya cuenta con 27.000 personas en todo el mundo, en casi 30 países, 150.000 clientes? ¿Qué puedo aprender yo de un líder así y llevarme para mi casa, para mi manera de liderar? Hacer negocios desde los valores tiene valor. Es uno de los lemas con los que abre su libro Benioff, y por lo general siempre que se lo escucha en una de sus conferencias o presenta su manera de liderar la compañía, habla de los valores.
¿Cuáles son los valores para ellos? Primero, la confianza, algo que está tan erosionado en el presente, y hay varios estudios que demuestran cómo nosotros, los usuarios, estamos empezando a creer más en las compañías que en otro tipo de instituciones, por ejemplo, los políticos. Entonces, ¿cuál es el rol de las compañías hoy en día? Es una buena pregunta para hacernos al pensar culturas corporativas innovadoras. Hacer negocios desde los valores tiene valor, y creo que ahí nos hace una pregunta a todos: ¿cuándo estamos liderando desde los valores y cuándo no? Otro aprendizaje fue entrevistando a quien en ese momento era su co-CEO, Keith Block, donde este hombre decía: todos tenemos que ser líderes de nuestros roles, pero también tenemos que ser los que nos transformen al mismo tiempo. Y es una frase que me quedó realmente dando vueltas por mucho tiempo, y cada vez que pienso en los proyectos que elijo, en cómo los trabajo, pienso en cómo los puedo transformar. Los invito a pensar esta idea: ¿cómo podemos liderar, es decir, ser los CEOs de nuestros roles, y al mismo tiempo cómo podemos disrumpirlos? Es súper incómodo, ¿no? Porque como si liderar ya no costara un montón, acá la propuesta es: ¿cómo puedo mirar de una manera nueva las cosas que hago? Es decir, ser los CEOs y ser los jefes de tecnología o los Chief Technology Officers que están ahí atrás tratando de cambiarnos, de llevarnos a una nueva manera de hacer permanentemente. Cuando Benioff hablaba de hacer negocios desde los valores, hablaba de una estrategia 1+1+1 en el libro. ¿Y qué quiere decir esta estrategia? Bueno, él se comprometió cuando fundó la compañía, y es algo que mantiene, que sin importar cuánto creciera, siempre iba a dedicar un 1% de su producto, un 1% de sus activos y un 1% de su tiempo y el de su gente a causas sociales y causas benéficas. Al conocer esta manera de liderar, también me confrontó, también me hizo pensar en cuánto de mis recursos, de lo que hago, de mi tiempo, le dedico a las causas sociales y al ecosistema del que formo parte. Otra idea interesante de la manera de liderar de esta compañía es que piensan que ya no podemos trabajar desde una responsabilidad social empresaria, un concepto que creo que ya quedó un tanto caduco, o no suficiente por lo menos, y tenemos que ir más a un activismo social empresarial. Acá la propuesta es que realmente levantemos banderas. Y también me pregunté, ¿cuáles son las banderas que me animo a levantar a la hora de trabajar? ¿Cuáles son las causas que quiero levantar mi voz, de las que quiero formar parte? ¿Cuáles no? Porque también eso habla de nuestra marca personal, habla de nuestro compromiso y de nuestra manera de trabajar. Otro valor que me parece que vale la pena compartir es el de darle confianza para tomar riesgos a las personas con las que trabajamos y poner las jerarquías a facilitar decisiones. Cuando veo las compañías más innovadoras, los equipos más innovadores con los que me toca conversar y trabajar, por lo general hay confianza para que la gente se anime a levantar la mano e intentar cosas. Cuando se habla de una cultura innovadora, nadie va a innovar si no hay un espacio psicológicamente seguro para tomar riesgos y si las jerarquías no están puestas al servicio del resto del equipo, ¿no? Y acá es una pregunta que siempre hago a los líderes con los que trabajo, que es: ¿tu jerarquía, tu liderazgo, está al servicio o está para mirar qué tan larga es esa tarjeta de presentación? Y una buena pregunta para hacer y pensar al liderazgo de hoy y de mañana es: ¿al servicio de qué están nuestros liderazgos y están nuestras jerarquías? Otro muy interesante hallazgo que tuve al entrevistar a la plana directiva de esta compañía fue entrevistar a Peter Schwartz. Es el Chief Future Officer, así se llama su puesto. Tiene un jefe de futuro y este gurú tecnológico tiene 75 años. El jefe de futuro de esta compañía tiene 75 años. Me gusta mucho cómo en esa sabiduría y en esa experiencia han encontrado a alguien para mirar al futuro.
Peter Schwartz es un hombre interesantísimo, se dice un adicto a la información, un hombre que lee todo y que dice que su manera de trabajar y de poder mirar es armar una red de redes, una red de personas en quien confiar. Él habla de los rockstars, de científicos, de escritores, de filósofos, de expertos en lo que sea, tenerlos cerca para consultarlos y ver hacia dónde va el mundo. Y él dice que es Benioff el que marca el ritmo de la innovación, porque no tarda ni 10 minutos en contestarle los mails cuando viene con una buena idea. Otro concepto interesante de la cultura corporativa de Salesforce es su manera de pensarse. Hablan de la idea de Ohana. Ohana quiere decir familia. Tanto es así que Benioff suele viajar con sus ejecutivos para revisar al año, y en uno de esos viajes, cuando estaba escribiendo este libro, se animó a que sus 400 ejecutivos más cercanos lo lean y lo mejoren. ¿Quién se anima a producir algo, dárselo a todos los cercanos para que lo mejoren? Bueno, él lo hizo y prácticamente tuvo que reescribir el libro. Tuvo que reescribir ese libro que luego terminó siendo Trailblazers, pero que antes de ser publicado, cuando él ya lo tenía terminado, lo leyeron sus 400 ejecutivos más cercanos y trataron de mejorarlo con una mirada alternativa, con una mirada honesta, donde se exprese realmente lo que era toda la compañía. Y tenemos la posibilidad, porque esta compañía está en Argentina y pude hablar con Guido Ipsman, que es el director general para Argentina, de preguntarle cómo es que viven aquí, en nuestro país, los valores culturales de Salesforce. Se vive con mucha pasión y responsabilidad. Yo creo que como líderes locales estamos transmitiendo y aplicando los valores de Salesforce de manera local. Hay algo que me gustaría compartirte que nació en 1999 con Mark Benioff, que es una actividad que todos los años hacemos que tiene que ver con definir algunos conceptos que son públicos. Uno, la visión. ¿Qué queremos conseguir? Mark Benioff lo declara y lo comparte, y cada uno de nosotros lo atraemos como propio y lo compartimos internamente. Mark Benioff dice, si no sabes a dónde vas, buena suerte intentar llegar ahí. O sea, hay que saber a dónde queremos ir. Lo segundo que hablamos, Martina, es de valores. ¿Qué es importante para vos? Y los hacemos públicos. Hablamos en Salesforce de confianza como el pilar número 1 de nuestro atributo cultural. Hablamos de innovación, hablamos del cliente en el centro de todas las decisiones que tomamos y hablamos de igualdad. Y después hablamos de algunas métricas que nos sirven para ver si el proceso va o no. Y por último, definimos con qué obstáculos nos encontramos y cómo los podemos advertir y pasar. Esto es público y cada uno de nosotros lo escribe y lo comparte. Y nos permite guiarnos en revisiones cómo vamos, cómo lo bajamos a tierra. Esto es pasar a la acción de definiciones. Pensando en si esta pandemia puede tener o no un costado positivo, le pregunté a Guido, ¿posibilitó algo esta pandemia? Yo creo que el 2020 nos dio la oportunidad a todos de repensar el negocio. Particular de Salesforce, que no hablamos más de Pilar o Buenos Aires. Hoy buscamos a los mejores en el país. Entonces, 65% de la gente tiene menos de 2 años en la compañía. Estamos atentos a atraer a los buenos y a desarrollar a los que tenemos. Por otra parte, un gran desafío que tuvo él, que fue que a 2 meses de asumir su rol como director general le tocó ir a un full remote, como a todos nosotros. Entonces, ¿qué cambió en el liderazgo en este tiempo? Yo creo que hay atributos de liderazgo que se fortalecen y otros que se adaptan y se aprenden. Creo que tenemos que desarrollar más la escucha, ser más flexibles y trabajar más en la adaptación. Creo que muchas cosas las descubrimos en el día a día. Creo que en este modelo hoy remoto vamos a dejar de oscilar del presencial que tuvimos al remoto que tenemos, y lo que viene será híbrido. Y ahí, Martina, creo que todos vamos a tener que aprender también a gestionar una reunión con un cliente donde algunos estén acá, o presencial, y otros remoto. Tenemos que aprender a destinar y a manejar mejor los tiempos. Tenemos que desarrollar la escucha, tenemos que entender qué necesita la gente, porque no hay un manual que dice en caso de pandemia rompa este vidrio y está escrito cómo. Lo vamos descubriendo día a día. Creo, y acá te cuento ejemplos de Salesforce, hacemos actividades virtuales con todo el equipo de trabajo
cada 2 meses abrimos foros de escuchar cómo le gustan, cómo lo adaptan. De ahí surgieron el primer viernes de cada trimestre libre, que fue una iniciativa de la gente. Ahí también surgió cómo abordar y tratar a los nuevos. Y hacemos una vez por bimestre un desayuno, mandamos el desayuno a la casa. A los nuevos les contamos cómo es la oficina, les contamos cómo es la compañía, los valores y la cultura, y cómo los preparamos para que su día 1 funcione. Y finalmente, traté de pensar con Guido sobre cómo van a evolucionar nuestros roles en el trabajo. Yo estoy mirando 3 años adelante de extender el liderazgo que tenemos, que nos desafíe todos los días, con líderes que inspiren, y también creo que vamos a viajar menos y vamos a encontrar en el modelo híbrido una zona que nos va a gustar. Yo hoy voto que lo híbrido se queda, llega para quedarse y nos va a mejorar la vida. Creo que tenemos que aprender a gestionarlo. Tenemos que salir de la intensidad y de las citas una detrás de otra. Tenemos que escucharnos y tenemos que estar atentos que la gente disfrute este viaje. Ese es nuestro desafío como líderes. Mirar el vaso medio lleno y ver que Argentina es un lugar de oportunidades. Hasta aquí un tiempo de inspiración. Una cultura corporativa, global, que se basa en valores y en distintas maneras de liderar con las personas en el centro. Segundo tiempo, tiempo de exploración. En el episodio de hoy quiero invitarles a explorar sus redes sociales. No me voy a meter yo en sus redes sociales. Los invito a que ustedes las miren con una mirada nueva. ¿Con quién hablan en cada una de ellas? ¿A quién siguen? ¿Cuáles son las conversaciones que se dan? ¿Y a quién siguen los que ustedes siguen? Y no es por ser chismosos, sino es por entrar a nuevos mundos. Tanto en Twitter como en LinkedIn, y creo que en otras redes también se puede hacer, mirar a quienes siguen las personas que nosotros admiramos nos puede dar mucha información y abrir puertas a lugares nuevos. Me ha pasado con académicos o con personas que sigo para inspirarme y aprender, que con solo mirar su timeline y cuáles son sus conversaciones y con quiénes hablan, he encontrado una fuente de inspiración inagotable. He encontrado libros para seguir ampliando mi mirada y también para confrontarla, y he encontrado personalidades que para nosotros son lejanas y para ellos son cotidianos. Es algo fácil, algo que podés hacer en unos breves minutos, volver a entrar a tus redes y esas personas que seguís, ver cuáles son las conversaciones que tienen, a quién siguen, con quién dedican su tiempo online, y vas a encontrar muchísima inspiración para poder armarte vos una red de redes. Sin embargo, no nos es fácil usar las redes sociales aportando valor. Estamos acostumbrados por lo general a hablar mucho de nuestros proyectos, de lo que hacemos, que no está mal, pero sí es importante tener una escucha activa. ¿De qué se habla en mis redes? ¿Y qué valor estoy aportando yo para ser un miembro valioso para esa red? Nadie lo sabe mejor que Sonia Abadi. Sonia Abadi escribió el libro Pensamiento en Red, también La prodigiosa trama, es médica, psicoanalista, consultora en innovación y redes humanas, y con Sonia hablábamos de eso. ¿Cómo hago para hacer crecer mis redes humanas ahora en las redes sociales? Hoy estamos siendo colonizados por una red depredadora, atrapados en la tela de araña de la pandemia y sus consecuencias. Frente a esta situación, hay personas y organizaciones con estilos lineales que se atrincheran. Es fácil hacerlo, ya que el confinamiento parece invitar al aislamiento. Cuanto más aislados físicamente, más necesitamos abrirnos a las redes sociales, escuchar a quienes piensan diferente, ampliando nuestras redes de pertenencia. Hay que activar redes vitales, colaborativas, asociativas y solidarias, evitando los círculos cerrados, ya que estos no tienen poder para desarticular a las redes depredadoras.
Los que han creado redes de colaboración en su ámbito laboral, social o familiar estarán menos aislados. Tendrán un ámbito donde compartir sus preocupaciones, un apoyo para encontrar soluciones. Pero no alcanza con ser parte de una red de contactos seleccionados. Ninguna persona ni organización es una red en sí misma, sino solo un tramo de la red más extensa que nos trasciende a todos. Y en esto las redes sociales cumplen una función esencial, ya que nos acercan entre nosotros y con el mundo. Para eso hace falta crear una trama, tejer vínculos, conectar a las personas y sus ideas, no solo con nosotros, sino también entre ellas. De ese modo, la web no solo es un espacio compartido, sino un lugar de encuentro de las inteligencias y de creación conjunta de oportunidades. La pandemia fue un momento en el que muchos empezamos a mirar a nuestros contactos pasados, donde exploramos relaciones de una manera nueva, de manera digital, y encontramos maneras de hacerlo, ¿no? Hábitos concretos y conductas que alimentaron y nos hicieron tener una voz propia en esas redes sociales. Tanto en lo real como en lo virtual, en las redes humanas, gana quien más aporta y no quien más se lleva. Preguntarnos qué tengo para dar en vez de ver qué puedo conseguir. Ese es el modo de construir vínculos y de crear redes valiosas. ¿Y qué tenemos para aportar? Conocimientos, ideas, conexiones, contactos, todo lo que le puede servir o sumar al otro. ¿Eso es generosidad y buena onda? Sin duda, pero es también comprender que en el mundo de las redes, cuanto más aporto, más visibilidad y prestigio adquiero y más cerca estoy de ser un referente, aquel a quien otros quieren acercarse para socializar, trabajar, emprender, consultar. Habrá que practicar este nuevo estilo de comunicación que se abre a la oportunidad, pero que se nutre de afinidades, coincidencias inesperadas, complicidades emocionales y valores compartidos. Es importante ser un hub, un gran conector, y ser visto, registrado y reconocido por otros grandes conectores. Así adquirimos presencia, visibilidad y si compartimos contenidos de calidad, también prestigio. Somos las redes de las que formamos parte. Y cuando soy un referente, aumenta simultáneamente mi valor y el de cada uno de los otros miembros de esa red. Ecos del Futuro se trata de innovar y en ese sentido, crear o tejer redes es algo profundamente innovador. Las empresas más innovadoras fomentan la cultura de la creatividad y especialmente de la co-creación, algo de lo que yo llamo pensar en red, mentes conectivo-asociativas y vocación colaborativa. Son empresas que valoran el aprendizaje y la capacitación en áreas diversas y no solo en lo técnico. A su vez promueven la diversidad de personas en los equipos, tanto desde el género como desde las generaciones. Y sin duda la interacción entre personas con diferentes modelos mentales. Así se activa el modelo innovador en las empresas, emprendimientos y proyectos. Pero lo más importante que descubrí es que el estilo de liderazgo es la principal condición para la innovación. Con Sonia aprendí del valor de trabajar en red. Quizás lo intuía, pero en los últimos años se ha profundizado. Trabajar en red me da sentido. Pensar en qué necesita el resto del ecosistema y qué valor estoy aportando en cada una de esas interacciones. Cuáles son mis redes cercanas y cuáles son las que no están tan cerca y que todavía tengo para explorar y tratar de aportar valor en cada uno de esos intercambios. Tercer tiempo. Tiempo de acción. Hay semanas que se presentan especialmente ocupadas, apretadas. Son las urgencias las que dominan la agenda y es una lista de pendientes la que no para de crecer al mismo tiempo que crece nuestra parálisis. Intentamos resolver, pero ya hemos agotado nuestros recursos y sobre todo nuestras ideas para poder mirar lo cotidiano de una manera nueva. Es ahí cuando podemos aplicar una técnica de acción que es el zoom out, que es tomar una perspectiva para poder mirar desde lejos lo cotidiano. Con esta perspectiva tomamos aire, nos inspiramos en lugares nuevos, en personas nuevas, para luego volver a lo nuestro con una mirada renovada. Es una técnica que uso muchísimo para encontrar novedad, para fomentar mi creatividad y volver a mirar mi trabajo de una manera que no podría haberlo hecho sin exponerme a eso. Y se puede hacer de manera simple. Requiere que inviertas unos minutos o un par de horas,
y tiene que ver con escuchar a personas distintas de otras industrias, lugares de los que no sabes nada, escuchar o leer o exponerte un documental o un podcast de ideas que sean totalmente ajenas a tu campo de acción. Allí encontramos novedad y nuevas maneras de mirar para luego tratar de copiar y traerlo a nuestro campo. Les quiero contar lo que me pasó hace un par de días tratando de exponerme a lugares nuevos y a contenidos desconocidos. Escuchando el podcast de Tim Ferriss, entrevistaba a Andrew Huberman, que es un neurólogo de Stanford, especialista en oftalmología, y en esa conversación entre ambos aprendí cómo la vista, ese sentido, lo podemos gestionar para tener y manejar nuestras emociones. Sí conocía que quizás podíamos trabajar con nuestra respiración y es algo que he intentado, pero estaba justo pensando el tema de bienestar y salud mental y me encontré con este podcast que me ayudó a pensar en nuestra vista como algo que podemos gestionar para sentirnos mejor. Huberman ahí explicaba cómo los ojos son dos partes del cerebro que salen del cráneo para darles información temprana a nuestro sistema nervioso y cómo lo que miramos puede cambiar cómo nos sentimos, cómo los momentos de estrés hace que nuestra vista se estreche y cómo los momentos de relajación hace que se expanda. Un tema totalmente desconocido por mí hasta ese momento en el que me expuse a esos contenidos que me ayudaron a pensar mi salud mental, el tema de bienestar para poder escribirlo y tocarlo en el trabajo de una manera nueva. ¿A qué contenidos te podés exponer? ¿Qué lecturas podés hacer? ¿Con qué personas nuevas podés hablar? ¿Qué experiencia que todavía no hayas tenido podés tomar? ¿Qué camino nuevo de casa a la oficina o de la oficina a casa podés tomar para que aporte novedad a tu día a día? La técnica de zoom out la tenemos a mano. Solo requiere que invirtamos unos 15 minutos, una hora, lo que tengas, para mirar lo cotidiano con una mirada nueva. Estamos llegando al final de este capítulo y es hora de volver del futuro para aterrizar en el presente. En el episodio de hoy de Ecos del Futuro nos metimos en la cultura corporativa de Salesforce y conocimos una manera de liderar. Pensamos en nuestras redes, las sociales, las virtuales, cuál es el valor que nosotros aportamos a ella y cómo podemos hacer de nuestra red una red de redes. Y finalmente conocimos la técnica de zoom out para darle energía, nuevas ideas y aire a nuestro trabajo cotidiano. Gracias a todos los que fueron comentando y aportaron su mirada sobre el primer capítulo. Los sigo invitando a construir este espacio juntos. No es una frase hecha. ¿Qué temas relativos a la innovación? ¿Qué historias? ¿Qué organizaciones? ¿Qué fenómenos les gustaría encontrar aquí? Los leo en las redes de @podcastlanación para que hagamos algo colaborativo juntos. Este fue el segundo episodio de Ecos del Futuro, un podcast de innovación para conocer las principales tendencias de lo que viene y para ser protagonistas de ese cambio. Mi nombre es Martina Rúa y los espero en el próximo episodio. Ecos del Futuro fue presentado por Salesforce. Conectamos a las empresas con los clientes. Esto fue Ecos del Futuro, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.